Hola, hola, Mari Carmen, buenas tardes. Mira, eh, ¿me escucha ahí fuerte y claro? Sí, hola, buenas tardes, maestro. Bien, gracias, bienvenida. Bueno, vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Ya en el video explicativo estoy abordando lo que son las condiciones generales y sobre todo conforme a la ley de lo que es el trabajo. Pero antes de empezar con o continuar con esta semántica, nosotros vamos a establecer algunas condiciones de derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones que se encuentran tituladas en el capítulo, bueno, en el título cuarto, que se titula de los derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones. Este título cuarto partirá del capítulo primero en el artículo 132 de la propia Ley Federal del Trabajo y nos va a dar esas generalidades, pero también qué son las obligaciones de los patrones, pero también qué son las obligaciones de nosotros los trabajadores a lo largo del centro laboral y de la vida jurídica que tengamos en cuanto a la relación de trabajo. Por un lado, pues obviamente los patrones o las personas empleadoras tienen esas disposiciones de cumplir las normas de trabajo que se apliquen para las empresas o los establecimientos en el entendido que hay, sí, esta relación jurídica entre el trabajador y el patrón, pero existe lo que se llaman las autoridades del trabajo, como son la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, lo que es el Seguro Social. En el caso del apartado B, pues para los trabajadores del Estado o al servicio del Estado estarán las normas aplicables a lo que es el ISSSTE, el FOBISSSTE, retomando acá la parte de los privados, el IMSS, la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Tribunal de Justicia Laboral, el Centro de Conciliación Federal y Registro Laboral. Ahora, nosotros también debemos entender que estas obligaciones se aplican tanto dentro y fuera de los centros de trabajo. ¿Por qué? Porque hoy día con las nuevas modalidades y sobre todo con la modalidad del teletrabajo, debemos disponer de esas normas aplicables al trabajo. Por ahí de repente se les ha olvidado a los patrones, pues también esta condición de los que hacemos teletrabajo, pues nos deben de proveer un poquito de los insumos por el gasto y el consumo de energía eléctrica, el consumo de la internet, desde luego, y eso no está desembolsando del bolsillo del patrón, sino también corre por cuenta de nosotros ya con base en el salario, ¿no? Entonces ahí tenemos una pequeña laguna jurídica. Por otro lado, es otra de las obligaciones de las personas empleadoras, pagar a los trabajadores a tiempo los salarios, los sueldos y alguna condición de indemnización que establezcan las normas vigentes de las empresas o los establecimientos. Proporcionar, desde luego, para la ejecución de las actividades cotidianas, pues esas herramientas, insumos, instrumentos, ¿para qué? Para que nosotros establezcamos buena efectividad y sobre todo que estos insumos tienen que ser de buena calidad, que estén en buen estado, que estén en esa condición de ser eficientes y sobre todo que cuando se trate de trabajos que impliquen riesgos, riesgos laborales o riesgos profesionales, pues por proveer del EPP correspondiente al trabajador, ¿no? Sobre todo si se va a manejar con maquinaria, se va a manejar solventes, se van a manejar otras condiciones. Ahora, proporcionar desde luego un lugar seguro, un local que ocupe esas condiciones del compliance corporativo, lo que nosotros los criminólogos llamamos compliance corporativo. ¿Por qué? Porque aquí van a estar estableciéndose todas las normas aplicables a la fuerza de trabajo, ¿sí? Todas las normas aplicables a lo que son los procesos, no solo productivos, sino procesos de administración en las propias empresas. Este lugar tiene que permanecer en buen estado en cuanto a su inmueble, en cuanto a su infraestructura, tiene que proveer también de capacitación y sobre todo una buena higiene y seguridad industrial. Proveer desde luego esta parte, lo que llamamos la ley silla. Esta es una adenda que se incorporó en el sexenio anterior, pero que se viene a consolidar hoy día en esta administración. La famosa o coloquialmente llamada ley silla viene en el artículo quinto del artículo 132, que es ese número suficiente de asientos o de sillas con respaldo, con características ergonómicas, sobre todo para aquellos sectores en donde el comercio implique estar de pie por largas horas de trabajo, en donde las jornadas también estipulen que el trabajador no pueda permanecer
más de una hora de pie o más de 2 horas de pie. Entonces, esas condiciones también ya aplican. ¿Para qué? Para salvaguardar la integridad física del trabajador. Desde luego que el patrón guarde la debida consideración, abstenerse de los maltratos de él o de sus familiares sobre palabras o, en su caso, sobre obras de mala fe. Hay tipos de acoso también, tipos de abuso, no nada más laboral, sino ya en condiciones de índole sexual, que eso ya sería materia de delitos. Por otro lado, establecer cada 15 días, a petición de los trabajadores, constancias por escrito de los días trabajados y salarios percibidos. Esto tiene mucho que ver con la expedición de los recibos de nómina. Ahí vendrá la especificación de lo que es las deducciones y por otro lado las percepciones, ¿no? El salario bruto, el salario neto. Expedir también esos trabajadores el tiempo necesario para que, en voto de elecciones populares, pues obviamente se acuda a las urnas de acuerdo con el artículo quinto constitucional y sobre todo también asociarse en lo que es estas modalidades de los sindicatos, ¿no? Desde luego también desempeñar una buena comisión accidental o en su defecto la permanencia del sindicato siempre y cuando observe la debida estabilidad y se estipule que el trabajador pueda participar en esas asambleas y no se le deba descontar ese tiempo efectivo. Por otro lado, también hacer del conocimiento cuando haya ya celebrados contratos colectivos, o sea, que se modifiquen a lo mejor esas modalidades individuales del trabajo a una modalidad colectiva, hacerles saber que hay una organización que va a mejorar las condiciones salariales, laborales y sobre todo de vida digna del trabajador. Por otra parte, bueno, establecer toda educación de acuerdo al artículo tercero y en su referencia con el quinto y el 123 constitucional, porque es una obligación del trabajador capacitarse, pero más del patrón otorgar esa capacitación. Y sobre todo que de conformidad con lo dispuesto en las leyes generales de educación, leyes generales y reglamentarias del artículo quinto constitucional, es obligación alfabetizar a los trabajadores que no cuenten al menos con un nivel básico. ¿De acuerdo? Por otro lado, hay otras disposiciones inherentes aquí, proporcionar a los trabajadores medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria para cuando existen enfermedades de carácter tropical. Eso tiene que ver con los trabajadores que trabajan en las selvas o en los aserraderos específicamente, en donde puede haber ahí propagación de dengue, propagación de paludismo, todas estas enfermedades derivadas por el pícate de mosco, ¿no? Por otra parte, también enfermedades ante emergencias sanitarias, como por ejemplo, no sé, algún contagio masivo de COVID-19, se me ocurre, o algún contagio masivo de brote de salmonela, que eso sí puede ser una materia de declaratoria de contingencia sanitaria. Por lo tanto, esto tiene que ver hasta el artículo 130 en la fracción 33ª, sí, 33ª del artículo 132. Obviamente también queda prohibido a las personas empleadoras o a sus representantes, pues obviamente negar a aceptar a los trabajadores por condiciones de categoría sospechosas, es decir, origen étnico, nacionalidad, género, discapacidad, condición social, afinidades o opiniones políticas o religiosas, preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro acto que se considere discriminatorio. Desde luego, exigirles a los trabajadores la compra de su propio bolsillo de los insumos para ejecutar las actividades laborales o, en su defecto, que consuman dentro de los centros laborales en tiendas establecidas por los patrones. Esas prácticas ya deberían de ser obsoletas pues, desde que se operó el derecho del trabajo, ¿no? Con la conclusión de la Revolución Mexicana, ¿no? Porque existían las tiendas de raya en esas épocas. Hoy día algunas empresas sí, por ejemplo las de procesadoras de alimentos, como es La Costeña, Herdes, por mencionar algunas, ahí establecen esas tiendas para empleados con ciertos descuentos, pero no es como que una obligación que el trabajador consuma esos productos, ¿de acuerdo? Obligar a los trabajadores por cualquier medio de coacción o sanciones correspondientes a afiliarse o reiterarse como sindicalistas en cualquier agrupación. Es voluntad del trabajador quererse adherir a un sindicato o no, ¿de acuerdo? Intervenir de cualquier forma o de cualquier acción en el impedimento a la formación del desarrollo de la actividad sindical. Recordemos que esto también tiene que ver con el artículo 9 con el derecho a la libre asociación y desde luego las actividades lícitas de los sindicatos. Por otra parte,
En el capítulo segundo establecemos las obligaciones de los trabajadores. Y es desde luego nuestra obligación cumplir con las disposiciones y las normas del trabajo que estén en la ley federal, en la Constitución política, en los reglamentos interiores de trabajo y de acuerdo a las normas oficiales que operan en esta situación. Observar las relaciones de seguridad, higiene industrial, el buen ambiente de trabajo, cuidar el medio ambiente en toda su totalidad, ¿de acuerdo? Protegiendo el interés superior del artículo cuarto en cuanto a los DESCA y sobre todo en cuanto a esta protección de seguridad e higiene industrial, como ya lo referí con el compliance corporativo que va direccionado a lo que son las empresas. Desde luego, ejecutar con buena intensidad, cuidado y sobre todo el esmero apropiados en los tiempos, las formas y los lugares convenidos para los centros de trabajo. Es decir, que tú si estás estableciendo tu lugar de trabajo en una fábrica, pues ahí mismo tienes que ejecutar ese trabajo. O en el caso de los oficinistas, que no se deban llevar los trabajos pendientes a sus casas, porque en primera se atentaría contra las condiciones de secretos industriales o profesionales, y segundo, pues no es correcto que el trabajador siga laborando desde su domicilio, puesto que él ya tiene un horario y jornada de trabajo establecido, además del lugar propio. Pudiera ser que en los casos de fuerza mayor o casos fortuitos o por causas justificadas, el trabajador tiene que dar inmediato al patrón para que él sepa por qué no está haciendo sus actividades, por qué no las está desarrollando. Y sobre todo, ¿qué se consideraría en los casos de fuerza mayor o las causas justificadas? Pues el tener a un familiar grave en un hospital, el tener ya la muerte de una persona, el tener una condición ya de un accidente fuerte. El caso fortuito pudiera ser estas condiciones, a lo mejor es muy ambiguo el caso fortuito, ¿no? Porque de repente, desde estas épocas, estas etapas formativas, mejor dicho, al estudiante de repente le gusta llegar tarde y se inventa mil pretextos, ¿no? Y creo que lo mismo sucede con los trabajadores. ¿Por qué? Porque el trabajador a veces inventa una mil excusas por llegar tarde al trabajo, ¿no? Cuando tiene que ser previsor, responsable, estipular los tiempos y traslados en cuanto al trayecto del hogar hacia el centro de trabajo. Y entonces en esta condición nosotros tenemos que establecer un grado de responsabilidad también. Desde luego, restituirle al patrón los materiales no usados y conservar el buen estado de todos los instrumentos que nos son proporcionados. Es decir, yo en estos momentos trabajo desde casa, mi computadora es mi herramienta de trabajo, mi cámara es mi herramienta de trabajo, pero eso no significa que porque costaron de mi dinero yo los deba maltratar o en su defecto deteriorar. Las cosas fungibles tienen ciertos grados de usos. En algún momento van a agotar su vida útil, pero en la medida que yo cuide mis artículos personales, mis herramientas de trabajo, esto es lo que yo pueda condicionar para gastar menos. Si lo trasladamos a los centros laborales, el trabajador tiene la obligación de respetar, cuidar y sobre todo conservar en buen estado esos instrumentos que le son proporcionados por el patrón. Entendemos que a veces con la rotación de personal, muchas veces o en algunas ocasiones los instrumentos se van deteriorando, pero desde luego nosotros tenemos que hacer responsable por esos objetos y sobre todo que por mala calidad ya de las cosas que hemos recibido, pues informar inmediatamente a los patrones o a los jefes de área para hacerles entender o hacerles ver que esos insumos ya están deteriorados y que no pudieran tener una vida tan útil como la que se espera. Desde luego, observar el buen comportamiento y las buenas costumbres en apego a la ética, a la moral, sobre condiciones del buen servicio y durante el tiempo de prestación del mismo a lo largo de la jornada laboral. ¿De acuerdo? Es decir, mm, evitar prácticas desleales, evitar prácticas de acoso, de abuso, evitar algunas palabras altisonantes, evitar algunas conductas que no se consideren adecuadas para los centros de trabajo. Desde luego tenemos que prestar auxilio en el tiempo que se necesite cuando el siniestro o el riesgo peligren personas o los intereses del patrón o los propios compañeros del trabajo. Esta fracción tiene que ver con lo que estábamos viendo en el video explicativo, ¿no? O sea, cuándo el tiempo extra pudiera considerarse en esos casos fortuitos o en esos casos de riesgo inminente. Desde luego, someterse a los reconocimientos y estudios médicos cuando la empresa lo requiera y de acuerdo al reglamento interior de trabajo vigente, porque para comprobar en un momento dado si no hay alguna ya enfermedad de trabajo que sea contagiosa o en su defecto que es incurable.
alguna incapacidad que ya se esté presentando o por qué el trabajador puede estar incurriendo en un grado de ausentismo recurrente, ¿sí? Entendemos que están los servicios médicos como es el Seguro Social o en su defecto el ISSSTE o los servicios de salud públicos de los gobiernos. Sin embargo, el patrón puede solicitar esos certificados médicos cuando ya se esté presumiendo que la actividad del trabajo se está comprometiendo por esas condiciones mínimos y máximos de salud. ¿De acuerdo? Ahora, en esta condición también el trabajador tiene que establecer qué enfermedades contagiosas pudiera padecer. En este caso, una enfermedad contagiosa, pues es a lo mejor el COVID-19, que es lo más reciente que tenemos, pero no hay que dejar de lado que hay hepatitis, grados de hepatitis, que hay salmonela, que hay en un momento dado ya condiciones más severas como es el VIH o en su defecto quienes ya están desarrollando SIDA. Ya no son esos efectos discriminatorios y causales de despido que no debieron haber operado jamás y que hoy día si se incurren esas prácticas, pues desde luego sería atentador contra los derechos laborales. Sin embargo, es obligación de los trabajadores avisar a las autoridades patronales o a las autoridades de los centros de trabajo sobre esas enfermedades porque pudieran comprometer la actividad laboral cotidiana. Considero que los embarazos no son enfermedades, desde luego, pero también es obligación de las mujeres avisar a los patrones si se encuentran en algún estado de gestación o de gravidez, como lo llamen en el efecto jurídico, ¿no? Con efectos de que a lo mejor el patrón también vaya contemplando cuánto tiempo se va a ausentar por licencia médica esa persona, ¿no? Sabemos que por ley son 80 días, 40 previos, 40 posteriores, más el periodo de lactancia, ¿sí? Desde luego también es una obligación inminente del patrón establecer la guarda de secretos profesionales. ¿Por qué? Porque de todos, o sea, nosotros siempre vamos a desarrollar propiedad intelectual. Queramos o no, nuestro intelecto siempre se va a desarrollar en los centros de trabajo. Y como lo estamos desarrollando en las horas laborales con los insumos que nos proporciona la empresa, esas invenciones, esas obras que pudiéramos establecer, corresponden los derechos de autoría a los patrones. Ahora, desde luego también hay muchas veces que en la toma de decisiones se conocen documentos muy confidenciales, se pueden conocer fórmulas, se pueden conocer esos asuntos administrativos de carácter reservado que estipula la asamblea de socios y que se debe guardar el secreto profesional. ¿De acuerdo? Obviamente también hay provisiones para los trabajadores y que en esta parte represente pues ejecutar un acto que pueda poner en peligro la seguridad propia del trabajador y desde luego la seguridad de los compañeros de trabajo o la de los patrones y sus familiares. Otra de las obligaciones o prohibiciones más bien de los trabajadores es faltar al trabajo sin causa justificada o sin los permisos solicitados al patrón. De hecho, una de las causales la terminación de las relaciones de trabajo, pues es el ausentismo injustificado por 3 consecutivos. No es que te faltes lunes, martes y miércoles, no. 3 faltas consecutivas sin justificar a lo largo de un mes ya son causal de rescisión de contrato, por lo tanto terminas la relación laboral. Por ahí hay una polémica, ¿no? ¿Cuándo se consideran 3 faltas consecutivas o cuándo se consideran 3 faltas durante el mes? Bueno, a criterio del patrón, esto se considera ya justificado para él de rescindir de los servicios de un trabajador cuando es recurrente su ausentismo. Establecemos que para la ley son causas justificadas, pues a lo mejor la enfermedad propia, la enfermedad de un familiar, la muerte inminente de un familiar o cualquier precisión de carácter judicial, que a lo mejor hayas estado detenido, que te haya requerido un juez, que te hayan requerido en servicios de salud, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? No, Todo bien, profesor. Gracias. Gracias. Bien, continúo. Entonces, en esta parte también son prohibiciones para los trabajadores sustraer de la empresa materia prima. O sea, de repente somos muy dados a solicitar papelería y no las acabamos o la acumulamos tanto que se puede hacer fácil, pues no sé, me llevo un bolígrafo, me llevo un lápiz, me llevo una goma,
me llevo una libreta para mi casa y esas prácticas, pues lejos de beneficiar a la empresa, la van mermando, porque recuerden que todos los insumos que forman parte de la empresa los provee el patrón. ¿A través de qué? De los ingresos que captan, ¿sí? Entonces, para ellos es importante determinar cuando un trabajador está ahí atentando contra esta condición, ¿de acuerdo? Entonces, hay que respetar esas condiciones también de los insumos que nos proporcionan, porque de repente somos muy encajosillos por ahí. Desde luego, presentarse a los horarios de trabajo en estado de embriaguez o, en su defecto, bajo la influencia de narcóticos. Se debe dar aviso al patrón cuando se esté ingiriendo fármacos y sobre todo fármacos controlados, como son las benzodiazepinas, los antihistamínicos y los antidepresivos, cuando se trate de enfermedades mentales. Porque al ser tratamientos farmacológicos de uso prolongado y con los efectos secundarios que provocan, podemos estar poniendo en peligro la actividad laboral. Porque recuerden que a lo mejor no es una benzodiazepina como el clonazepam, pues es un somnífero y va directamente al sistema nervioso central. Entonces, tengan la certeza que a lo mejor ese trabajador que lo está consumiendo, que lo está ingiriendo, pudiera estar bajo estados de mucha somnolencia. Y cuando maneja maquinaria, cuando se manejan procesos industrializados, es de mucho peligro una persona que esté drogada, ¿eh? Hay mucho cuidado con eso. Por eso es importante dar aviso al patrón o al servicio médico de la empresa qué tipo de tratamientos estamos ingiriendo. También si se está ingiriendo algunos fármacos con respecto de enfermedades patológicas, como son la diabetes, los infartos, algunas enfermedades renales, entre otras, ¿de acuerdo? Desde luego, no se debe entrar a los centros de trabajo con armas, sea policontundentes, cortantes, punzocortantes, que no formen parte de la actividad laboral. Desde luego, mega prohibidísimo entrar con armas de fuego. Ya se han suscitado casos en donde hasta con un simple cúter los trabajadores se han agredido. Esto sucedió en el sector público hace ya unos 15 años, en donde en cierta entidad gubernamental, voy a omitir el nombre, ahí ubicada por La Fragua, en la calle de La Fragua, momento de la Revolución, un compañero de trabajo agrede a otro con una navaja tipo cúter y le corta el cuello. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte, ¿no? De cómo conducimos la introducción de armas. Solamente en los supuestos en donde la seguridad implique la aportación de armas de fuego, previa expedición de los permisos necesarios por Sedena y por la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se podrán mantener en los centros de trabajo a esas personas armadas, ¿de acuerdo? Obviamente también no se deben suspender labores sin autorización del patrón, de repente a trabajadores les gustan mucho esas prácticas, hacer colectas a nombre de los centros de trabajo o en los establecimientos de trabajo, tampoco se pueden hacer tipo de colectas, establecer negocios personales, porque de repente no faltan aquellos que venden cigarros, que venden medias, que venden dulces o que ya venden otro tipo de insumos en las empresas, ¿no? Entonces hacen su micronegocio a costas de los horarios de trabajo. Esa es una de las prohibiciones también. Desde luego, hacer propaganda política, religiosa u otra fin en las horas de trabajo y dentro del establecimiento. Aquí, algo muy delicado: acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los lugares de trabajo. Hay una polémica que surge con dos elementos de la policía en la Ciudad de México que tenían algunas prácticas ahí sexuales, ¿no? A bordo del vehículo oficial. Por un lado, establecemos si deben de recibir una sanción porque estaban en horarios de servicio. No los rige a ellos el artículo 123 de los particulares, pero sí los rige el 123 de los servidores públicos y es prácticamente la misma indicación sobre las prohibiciones laborales. Pero por el otro lado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana quiere establecer un parámetro de denuncia sobre la violabilidad de la intimidad personal de esas personas. O sea, recordemos que estaban en horarios de trabajo, que aparte de todo, del gobierno capta sus vehículos y quién les paga esos vehículos. Nosotros los ciudadanos, ¿no? Entonces, en esa parte, sí se entra en la polémica si realmente estaban cometiendo un acto inmoral o no. Bueno, creo que el video es muy gráfico.
sabemos lo que sucedió y bueno, finalmente, a condición de esto, pues esos elementos debían ser dados de baja o cuando menos sancionados, ¿no? Porque dentro de los horarios de trabajo, pues están atentando contra la moralidad de muchas personas, ¿no? Cada quien ahí ya emitirá su juicio de valor. Bien, en esa condición también vamos a establecer las habitaciones de los lugares de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de mencionar que los trabajos deben de desarrollarse en lugares óptimos, en lugares necesarios y dúctiles para la realización de las actividades laborales. Pero en esta condición también nosotros establecemos esas relaciones óptimas, sobre todo que los lugares de trabajo deben de ser lugares como la segunda casa, ¿no? Lugares seguros, lugares que a mí me provean de estas condiciones de necesidad primaria, ¿no? O sea, prácticamente que estén libres de violencia, que estén libres de toxicidades, que estén libres de acoso, que estén libres de malas prácticas, ¿de acuerdo? Bien, entonces hasta aquí con esto de los derechos y obligaciones por parte de trabajadores y patrones. Mm, Voy a retomar lo visto ya en el video explicativo sobre esas partes de las condiciones laborales del trabajo. En esa parte nosotros, muchachos, entendemos que las condiciones laborales las constituye esa relación o esa teoría relacionista del trabajo, esas relaciones para el desarrollo de las actividades económicas del país a través de las relaciones obrero-patronales o empleado-patrón o trabajador-patrón. Y que de aquí surge el artículo 20 que se entiende por relación de trabajo cualquier acto que sea carácter de origen o génesis para la prestación de un trabajo personal subordinado entre personas llamadas físicas o personas morales mediante el pago de un salario. Y que como tal de esta relación de trabajo va a surgir un documento llamado contrato individual, en donde se va a estipular la forma o denominación por la cual en virtud de estas personas nos obligamos a prestar un servicio o un trabajo personal de manera subordinada mediante el pago de un salario. Entonces, esas prestaciones a las que hace alusión el artículo 20 se deben celebrar, sí, por contratos individuales, pero en esta parte también pueden ser de manera verbal o de manera tácita. ¿De acuerdo? Desde luego, el artículo 56 establece que en ningún caso las condiciones de trabajo podrán ser inferiores a las establecidas a la ley. Y desde luego, esas condiciones tienen que ver también con las prohibiciones hacia los patrones sobre las condiciones de categorías sospechosas. Repito, el origen étnico, la nacionalidad, el sexo, el género, la edad, condiciones de discapacidad, de condición social o condiciones de salud. Afinidades religiosas, opiniones políticas, preferencias sexuales o bien condiciones de embarazo. Ahora, estas disposiciones tienen mucho que ver por la forma en que los trabajadores vamos a desempeñar nuestras actividades cotidianas y sobre todo que la labor principal de una buena condición para el trabajador es que se debe recibir una compensación salarial, pero también que se nos deba proveer de aquellos insumos necesarios para poder desempeñar adecuadamente las actividades cotidianas del trabajo. Por tanto, sí puede haber esas condiciones modificadoras relativas al artículo 57, porque el salario probablemente no es remunerador o no es adecuadamente remunerador conforme las actividades que yo estoy desempeñando y respecto de lo que me están pagando, ¿de acuerdo? Cuando la jornada de trabajo sea excesiva, cuando concurran circunstancias económicas que lo justifiquen, es decir, cuando la jornada es excesiva, de repente hay muchos patrones que tenían prácticas en donde excedían los tiempos laborales, pero no remuneraban ese tiempo extra, ¿no? O hoy día existe una modalidad en muchas empresas en donde, bueno, pues que te quedas tiempo extra, te doy la modalidad del tiempo por tiempo. Creo que eso no sería lo correcto porque finalmente el trabajador también termina desgastado, a veces termina gastando más de su bolsillo en cuanto a pasajes, por transporte, en cuanto a esas condiciones, ¿no? Y desde luego que nosotros vayamos entendiendo cuándo es una condición modificadora que atente contra las condiciones de trabajo. Bueno, esas modalidades económicas en donde a lo mejor la fuerza de trabajo pueda estarse comprometida porque la empresa no está trabajando adecuadamente. O el caso más
inmediato que se me ocurre, pues fue el COVID-19, en algunos de los centros laborales disminuyeron las prestaciones salariales con respecto de el poco ingreso que hubo en las empresas. ¿De acuerdo? Por jornada de trabajo ya entendimos que es el tiempo en el cual nosotros estamos a disposición del patrón y de la empresa para prestar nuestros servicios y nuestro trabajo. Creo que el concepto es muy básico, el concepto es muy entendible. Siempre que se hable de jornada de trabajo, independientemente de la calidad que nosotros hayamos adaptado, bueno, pues es ese tiempo en el que estamos a disposición de la empresa. ¿De acuerdo? Para ello se establecen las jornadas límites de trabajo que partirán de las 48 horas a la semana en una jornada diurna, de las 45 horas en la jornada mixta y de las 42 horas en la jornada nocturna. Desde luego que se establece que las características de operatividad que tengan las empresas es de acuerdo a cómo vamos a participar nosotros los trabajadores en esas jornadas laborales. ¿Sí? Desde luego que la jornada quede estipulada como un esquema de ejecución prefijo hacia las actividades de trabajo, pero también como una manera práctica de realizar las operaciones dentro de la empresa. ¿Sí? Por tanto, se establece en el artículo quinto, su fracción tercera de la Ley del Trabajo, que al no producir efectos legales ni impedir el goce de los derechos y ejercicios, la actividad de trabajo tiene que ser estipulada en el contrato individual. ¿De acuerdo? Por otra parte, que la jornada de trabajo pues dura 8 horas mínimo, máximo debe durar 10 horas, o si no ya se consideraría jornada extemporánea, jornada extra. ¿Sí? Desde luego, las 8 horas diurnas pues comprenden entre las 6 de la mañana y las 8 de la noche. La nocturna, que es de 7 horas, comprenderá entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana del día siguiente. Y la jornada mixta, que es a partir más o menos de las 23 horas hasta las 5 o 6 horas del día siguiente, en las cuales solamente la jornada diurna no debe exceder de 3.5 horas con respecto de la jornada nocturna. Obviamente, también para ello, el máximo legal que establece la jornada de trabajo son 48 horas, ¿sí? Y que en este caso, si el patrón te obliga a exceder esas horas, se va a hacer acreedor a multas de 50 a 250 UMAS, de acuerdo con las reformas hechas al artículo quinto, su fracción tercera, en el año 2019. Desde luego que hay jornadas continuas que establece el artículo 63 y de aquí vamos a establecer que las jornadas se perciben como esa claridad en cuanto a la referencia de la duración, pero sobre todo en cuanto a la ejecución de los trabajos. ¿De acuerdo? Independientemente de estas jornadas, cuando la jornada se prolonga por circunstancias que atentan o que más bien están fuera de las manos de trabajadores, necesitan estar establecidos en esos topes máximos de la jornada extemporánea, que no pueden exceder de 3 horas diarias o en su defecto, que se propaguen por más de 3 veces a la semana, ¿sí? Desde luego, estas jornadas se pagan en un 100% más al salario, de acuerdo al número de horas que se hayan trabajado, de acuerdo al párrafo segundo del artículo 67 de la Ley del Trabajo, ¿sí? Desde luego, lo que establecíamos con una de las obligaciones de los trabajadores, las jornadas en caso de siniestro, en donde se vea inminentemente en peligro la vida del trabajador, de los compañeros o de los patrones mismos, con la existencia de la empresa debe prolongarse, sí, la jornada extraordinaria, pero como un acto también de solidaridad de nosotros los trabajadores, ¿no? Ante hechos fatales. Esto lo vivimos mucho en los sismos de 2017, que nuevamente nos volvió a tomar por sorpresa en donde algunas empresas obviamente quedaron en ese peligro inminente, ¿no? O esta parte de hoy día de las explosiones que se han suscitado en vehículos automotores que transportan combustibles, ¿no? Como es el caso de hace un mes allí en Iztapalapa, pues obviamente esa jornada solidaria ante un hecho fatal ha provocado que los trabajadores también vean un poquito cómo están las condiciones laborales. ¿Sí, jóvenes? Desde luego, la obligación de elaborar el tiempo extraordinario nos dice el artículo 68 que no estamos obligados, los trabajadores, a prestar los servicios por un tiempo mayor al permitido en la propia ley. Esto en la práctica pudiera ser muy ambiguo y a lo mejor no sucede.
porque de repente hay una premisa en las empresas, ¿no? Tú tienes que checar a tiempo tu tarjeta, pero no puedes ser como los obreros, que los obreros a las 6 de la tarde puntuales se van, ¿no? A veces es mal visto en las empresas que tú como trabajador te vayas a tu hora, no obstante que llegaste temprano, llegaste antes de tu hora de entrada y pretenden que te quedes más tiempo, ¿no? Entonces ahí sí hay que ver cuáles son las necesidades de la empresa y sobre todo cuáles son tus necesidades también, porque muchas veces para algunos trabajadores quedarse un tiempo extra les genera mayores ingresos, ¿no? Entonces ahí lo ven como un ganar-ganar. Sin embargo, el capítulo segundo en su título tercero de la Ley Federal del Trabajo nos establece que la jornada extraordinaria solamente puede ser de 9 horas. ¿De acuerdo? Y con efectos de la doctrina, nos dice la doctrina que tampoco es obligatorio que los trabajadores permanezcamos más el tiempo establecido en la jornada laboral en los centros de trabajo, a menos que, bueno, ya se estén considerando expresamente en el contrato de trabajo. Pero bajo esa hipótesis, nosotros deberíamos estar en un acuerdo previo de voluntades, en donde si deseamos aceptar ese número de horas ya trabajadas extemporáneamente, ¿a cambio de qué? De una remuneración económica, ¿sí? Por otra parte, hay una teoría en Alemania que es el horario flexible, en donde se implementa en las décadas de los 60, 70 un horario variable con condiciones dinámicas, pero sobre todo que más bien que proliferen y atiendan a la movilidad. Esto va en dirección al desplazamiento que nosotros tenemos los trabajadores con respecto a los centros de trabajo, ¿no? Porque creo que la mayoría, bueno, yo al menos que radico aquí por la zona metropolitana colindante con la ciudad y el Estado de México, mis tiempos a veces se prolongan mucho, como el día jueves, ¿no? Que yo tuve que trasladarme a la ciudad, llegué tarde, se me hizo tarde por cuestiones del transporte, no porque yo me haya querido levantar tarde o algo así, sino que a veces la movilidad ya me impide el desplazarme en los tiempos que yo estipulo hacia mi lugar fin. Y sobre todo voy a regular esos tiempos de acuerdo a la flexión de las horas y entradas de los demás compañeros de trabajo, ¿no? Establecemos que el horario flexible tiene que atender esas condiciones del horario mixto, pero sí, el horario mixto, pero también el horario pico, lo que llaman la hora pico, ¿no? Muchas veces nos resulta a nosotros los que trabajamos muy temprano mucho mejor entrar a las 7 de la mañana porque el transporte lo tomamos o lo abordamos más ligero, con menos gente, un poco más fluido, ya de respecto de la gente que sale a las 7 de la mañana, ¿no? Tú te tardas un minuto más y si te dan las 7, 5 de la mañana, adiós tu tiempo. ¿Por qué? Porque el transporte se empieza a colapsar. Entonces, esta parte, nosotros también debemos establecer que la jornada tiene que ser flexible en cuanto a los tiempos de traslado. Entonces, en esta parte es obligatorio, sí, a veces trabajar las horas extra, pero siempre y cuando no excedas de las 9 horas a la semana y requieres el pago. ¿Cómo se pagan esas horas extras? Los establece el artículo 67 de la Ley Federal del Trabajo y se van a retribuir en una cantidad igual a la que le corresponda a las horas por jornada. Es decir, que las horas se deben pagar al 100% con respecto al salario y demás remuneraciones. ¿Ok? Días de descanso. Obviamente nos dice la Ley Federal del Trabajo que para nosotros la semana tiene 7 días, pero tiempo efectivo para la Ley Federal del Trabajo son 6 días y que por esos 6 días el trabajador tiene derecho a gozar de uno de descanso, cuando menos, con salario de goce íntegra, ¿sí? Lo que llamamos séptimo día. Entonces, en esta parte también el trabajador necesita establecer cómo va a trabajar su jornada. Uy, de acuerdo a esa parte de cómo estableció su contrato de trabajo, ¿sí? En esta parte, a veces los días de descanso no se toman en sábado o en domingo, se pueden tomar entre semana, o sea, de lunes a viernes, de acuerdo al giro de la empresa. Esto es muy dado en trabajadores que prestan sus servicios en fines de semana, ¿de acuerdo? Obviamente también durante la jornada de trabajo, el descanso del trabajador es importante. ¿Por qué? Porque imagínate estar, no sé, las 8 horas sin parar, pues tu cerebro no descansa, tu cuerpo se empieza a llenar de estrés, empiezas a trabajar y a rendir menos en la actividad cotidiana del trabajo. Por eso, cuando menos debes de tomar media hora de alimentos o de descanso respecto de tus horas efectivas. Desde luego, cuando el trabajador no pueda salir de los centros de trabajo,
Las horas se deben tomar como reposo en el centro laboral, pero si no, ese tiempo debe ser computado al tiempo efectivo de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, Todo bien, profesor. Bien, muchas gracias. Continúo. Entonces, esta parte de los descansos laborales también tiene mucho que ver cómo está el horario de trabajo, ¿no? Porque hay horarios en donde las oficinas trabajan con horarios de 9 de la mañana a 6 7 de la tarde y les dan 2 horas de comida a los trabajadores. Pudiera ser dúctil y no dúctil. ¿Por qué? Porque finalmente tu tiempo efectivo es de 4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde y tienes 2 horas de descanso al mediodía. Esos 60 minutos tú los puedes tomar para ingerir tus alimentos y los otros 60 minutos restantes para hacer alguna actividad que te permita salir de la empresa, ¿no? No sé, ya lo explicaba yo en el video, que pudieras ir a pagar tus servicios, tus contribuciones, tus impuestos, tus cuentas bancarias, que los puedas ocupar también a lo mejor para realizar actividades si te dedicas a proyectos académicos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por otra parte, otro de los días de descanso obligatorio, aparte de los que nos establece la Ley Federal del Trabajo, pues nosotros de repente también nos tomamos otros, ¿no? Que ya nos inventamos por cultura de México. Pero los oficiales son esta parte. ¿Alguien me está levantando la mano? ¿Alguien quiere decir algo? No, bueno, ok. No, profesor, no. Sí, muchas gracias. Entonces, en esta parte, muchachos, es importante, ya establecimos, ¿no? Que los días oficiales y los feriados por conducto de la Ley Federal del Trabajo son el 1 de enero, la conmemoración del 5 de febrero, la conmemoración del 21 de marzo, el 1 de mayo, el 16 de septiembre, la conmemoración del 20 de noviembre, el 1 de octubre ahora de cada 6 años, el 25 de diciembre y aquellas que determinen leyes federales y locales en materia electoral. Sin embargo, por ahí hemos adoptado 2 fechas más, o 3 fechas más, ¿no? El Día de Madres, el 12 de diciembre, para los que son católicos, y por ahí la Semana Santa, ¿no? Sin dejar de lado el Día de Muertos. Esos días, jóvenes abogados, no son oficiales. Esos días son a consideración del patrón si te los quiere otorgar, ¿vale? De repente se me quejan muchos compañeros porque, oiga, es que no nos dan el trabajo, no nos dan aquí en el trabajo los días, y pues yo ya tenía contemplado planes con la familia y todo ese rollo, ¿no? Pero en la inteligencia que esos días, al no ser contemplados por la Ley Federal del Trabajo, no pueden ser considerados días de descanso obligatorio. En su momento, bajo el acuerdo de voluntades, pudieran agregarse algunos días ahí de descanso, pero no son obligatorios. Entonces hay que tener mucha presión, mucho cuidado con eso. Desde luego también se considera que a veces los descansos ordinarios, no ordinarios, obligatorios o no obligatorios, son insuficientes para los trabajadores. Por eso es que la necesidad de las empresas, del propio estudio teológico de las condiciones laborales de la Ley Federal del Trabajo, consideran que hay que otorgarles a los trabajadores más días de los que permite la ley. Eso se llaman vacaciones. Y en esta parte son periodos prolongados para romper con la rutina laboral. Las vacaciones son el descanso temporal sobre una actividad habitual y sobre todo están remunerados, ¿vale? No olvidemos también que en las escuelas y en los centros laborales, perdón, en los centros educativos hay periodos vacacionales porque también los chavos pues necesitan descansar, ¿no? También los chavos necesitan esa parte de tomar descanso del desgaste emocional perdón, desgaste cognitivo que están ejerciendo ahí. ¿eh? Obviamente también estas vacaciones deben estar remuneradas al 100% respecto de tu actividad salarial y cotidiana, pero también deben estar compensadas con algo que se llama prima vacacional, equivalente al 25% del salario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo van el otorgamiento de vacaciones? Pues van desde luego a esta parte del primer año cumplido, te otorgará la empresa 12 días ya con las reformas hechas en la administración anterior. Y por cada 2 años, perdón, por cada año se te van a aumentar
2 días laborales hasta llegar a 20 por año. ¿Vale? A partir del año 6, el periodo de vacaciones aumenta 2 días por cada 5 de servicios. Es decir, cada 5 años te aumentan 2 días a partir del sexto año. Y estas vacaciones las vas a tomar tú generalmente cuando se cumpla tu año de prestar tus servicios. Y desde luego, las vacaciones no pueden ser remuneradas de manera económica. Es decir, hay muchos trabajadores que de repente cambian sus periodos vacacionales a través de dinero. Esas son prácticas que están prohibidas por la Ley Federal del Trabajo. Entonces, en esa condición, lo mejor que tú puedes hacer es disfrutar de tus vacaciones antes de que prescriban. Los derechos laborales en tema de vacaciones prescriben en general a un año, pero en el tema específico de las vacaciones igual van a tener prescripción de un año luego de que se empiece a computar después de los 6 meses las vacaciones que no has tomado. Por eso es importante que ustedes se quiten un poco esa parte de que todo es empresa, todo es trabajo, ¿no? No, váyanse a descansar. Finalmente es un derecho de ustedes, pero también les va a ayudar muchísimo en la forma en que van a regresar a sus centros de trabajo. ¿De acuerdo? Por otro lado, ya establecimos que la prima vacacional es una compensación adicional al salario que corresponde al 25% sobre los salarios del periodo y goce y uso, disfrute de vacaciones. Vámonos al siguiente criterio que son los salarios. Y este salario es la principal obligación que percibe el trabajador por parte del patrón. ¿De acuerdo? Y sobre todo, que en palabras muy sencillas, el salario es esa paga o remuneración regular de las actividades hechas de la actividad cotidiana del trabajo. Mario de la Cueva la debe definir como esa retribución que debe percibir el trabajador producto de su trabajo, pero también que van a corresponder a elementos de dignidad personal de los seres humanos y que esa retribución tiene que asegurar no solo al trabajador, sino también al cubrir esas necesidades y sobre todo esa vida, existencia decorosa, ¿no? Esa vida del trabajo decente, esa vida de que el trabajo me tiene que ser remunerado para que yo obtenga lo mínimo a través de los tópicos de máximos de la ley federal. Tiene su naturaleza jurídica y su fundamento legal en el artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, porque en la naturaleza jurídica recuerden que la relación que surge entre un patrón y un trabajador siempre va a ser a cambio ¿qué? De la prestación de dinero, ¿de acuerdo? El pago del dinero, el pago del salario. Desde luego no importa el salario que tú percibas siempre y cuando sea partiendo del mínimo. Y como algunos sinónimos lo establecen, pues esa condición tú la vas a establecer por un jornal, por una retribución, y siempre se espera que esa retribución la haga del patrón hacia el trabajador. Por eso dicen que las nóminas son intocables, son inviolables, porque el salario, al ser íntegro, se tiene que pagar por cuota diaria. El salario también puede establecerse en gratificaciones, en participaciones de las utilidades de los trabajadores, en prestaciones en especie o cualquier otra cantidad que se entregue al trabajador por su trabajo. ¿Sí? Desde luego, el salario base o por cuota diaria es el que debe recibir el trabajador cuando menos cada 15 días, por respecto a las actividades realizadas. El salario íntegro o el salario integrado es aquel que percibe el trabajador en efectivo como salario base, más las prestaciones adicionales que pudieran suscitarse, como son los vales de despensa, las comisiones, los premios, las gratificaciones, las primas o algunas comisiones algunos empleados que trabajan por comisión. Obviamente también la Ley Federal del Trabajo va a especificar todas y cada una de las prestaciones que implican o que integran al salario, incluidos también el sistema de pensiones y el reparto de utilidades. ¿De acuerdo? El salario mínimo es una subrama que se desprende del salario y en la cual es esa contraprestación que recibe el trabajador que va a constituir cuando menos un modo de subsistencia del trabajador. Constitucionalmente se establece que es la necesidad de una cantidad mínima que el trabajador debe percibir producto de su jornada de trabajo. Tiene su naturaleza jurídica y su base legal en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, en donde el salario debe de ser suficiente para satisfacer las necesidades primarias que hacen a un jefe de familia o una jefa de familia. ¿Ok? Y sobre todo que desde el ámbito material, social, cultural y educativo es la forma de proveer
a las familias, a los hijos, ¿de acuerdo? Se considera de utilidad social y el establecimiento de las instituciones. ¿Por qué? Porque el nivel adquisitivo del salario tiene que facilitar el acceso de toda persona del trabajo a qué? A obtener satisfactores primarios, secundarios, terciarios. Y para ello la fijación anual de los salarios mínimos está bajo la conducción de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que de acuerdo con el artículo 94 de la Ley Federal, nos establece que los salarios mínimos se van a fijar por el análisis de la reunión previa de trabajadores y sus representantes, de los patrones y sus representantes y del propio gobierno. Por eso la Comisión Nacional de Salarios Mínimos revisa los precios cada año, los precios de la canasta básica, para poder calcular el aumento de estos salarios, ¿sí? El artículo 94 nos establece que esa Comisión Nacional de Salarios Mínimos necesita analizar cada año cómo están operando las empresas, cómo está la canasta básica y sobre todo cómo está la balanza de pagos comercial respecto del Producto Interno Bruto. Por eso fue muy arriesgado que el presidente López Obrador estableciera el salario mínimo como está ahorita. Si ustedes se dan cuenta, subió a todos menos a los profesionistas. Lamento decirles eso, ¿vale? Entonces en esa parte sí estamos nosotros ahí como que a la deriva y sobre todo el salario mínimo ahorita no está a la par de la inflación. Hay más inflación que salario mínimo, ¿de acuerdo? Otras funciones del salario también que son adicionales es el aguinaldo y la primera antigüedad, que el aguinaldo es una gratificación que todas las empresas otorgan a los trabajadores antes de que termine el año. Tiene su fundamento legal en el artículo 87 y nos dice que ese aguinaldo te deben pagar cuando menos 15 días o parte proporcional del salario cuando no hayas cumplido el año y que se tiene que dar antes del día 20 de diciembre de cada año, por lo menos. Repito, constará al menos de 15 días. En algunas empresas te dan a partir de 20 días y el trabajador es un derecho a recibirlo antes del 20 de diciembre. Por otra parte, no lo mencioné en el video explicativo, pero lo voy a mencionar ahorita, lo que hace el reparto de utilidades de los trabajadores. Recordemos que las empresas tienen ciertos dividendos a lo largo de su vida, ¿no? De su vida como actividad empresarial. Entonces nosotros merecemos también de esos dividendos. ¿Por qué? Porque nosotros generamos mucho de las riquezas que los trabajadores hacemos por las empresas, ¿no? O sea, mucho de lo que los empresarios ganan hoy día se lo deben a los trabajadores. Y la participación de los trabajadores en el reparto de utilidades de las empresas tiene su fundamento legal en el artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo y nos dice que las empresas de conformidad con ese porcentaje nos tienen que retribuir a nosotros parte de las ganancias que han generado ellos a lo largo de un ejercicio fiscal. Obviamente, el reparto de utilidades se va a hacer conforme a la utilidad también productiva del trabajador, ¿sí? Porque si hay un trabajador que falta más de lo que trabaja, pues obviamente pues no está contribuyendo ni construyendo adecuadamente el crecimiento de la empresa, ¿verdad? Entonces sería injusto repartirle equitativa o igualmente la misma cantidad que un trabajador que sí está haciendo bien la chamba, que sí es puntual, que no faltó, ¿de acuerdo? Entonces esta comisión desde luego se va a encargar de que el patrón te provea de ese reparto de utilidades por lo menos en mayo, hasta por el mes de mayo, ¿sí? Que ese reparto de utilidades también, al ser una, una aportación más al salario, tenga que pagarse del impuesto anual que contribuyen los trabajadores. Y es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien establece los montos de gravamen sobre la cual se va a obtener el reparto de utilidades. ¿De acuerdo? Entonces, en esta condición nosotros vamos a determinar cada una de las necesidades que contribuyen a esta parte de las condiciones laborales, jóvenes. Entendemos que nosotros hoy día estamos un tanto más protegidos que hace más de 130 años, ¿no? Obviamente las personas de confianza no pueden trabajar, no pueden percibir este reparto de utilidades o los sindicatos de mayor rango. ¿Por qué? Porque ellos son ya trabajadores privilegiados por las empresas.
¿sí? Entonces hay que entender mucho de cómo operan las condiciones laborales para considerar esos derechos y obligaciones que tienen trabajadores y patrones y sobre todo cómo las condiciones siempre van a ser tendientes a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Todo bien, profesor, muchas gracias. Bien, pues con esto cierro la sesión del día de hoy. Ya viene el próximo su examen, ya lo estoy terminando, al ratito lo entregamos. No se quiebren la cabeza, revisen los videos, todo está en los videos, están los recursos en la plataforma y desde luego, tómenlo con calma, ¿de acuerdo? Ya con las actividades que ustedes han subido a la plataforma, comenzaremos ahí su evaluación continua y bueno, con esto cerraríamos ya el primer el primer parcial más que nada, ¿no? De este bloque primero. Yo quedo a sus órdenes, me despido de ustedes y que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, profesor, que esté muy bien. Gracias, muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego, excelente. Gracias saludarlos.